Juan. En el Antiguo Testamento. O lo estudia por sí solo, entonces que le va a expandir más el entendimiento. Y la mente le va a dar más curiosidad porque va a reconocer citas antiguos testamentarias y va a empezar a pensar, oh mira, esta cita me ayuda a entender a Jesús dentro de su contexto bíblico para ver cómo él pertenece a la identidad divina de Dios. La identidad divina de Dios quiere decir quién Dios es, a diferencia de quién Dios es. ¿Ok? ¿Cómo ahí? ¿Están vivos? ¿Vale la pena enseñar esto? No enseño nada. Esto son clases a nivel de seminario para ustedes. Y ahora no le había dado. Porque es que no estoy enseñando, solo estoy repasando. ¿O quiere grabar el repaso también? Entonces, yo necesito otra por ejemplo que este viaje. ¿Está bien? Eso es una bendición. No, ahí está bien. No creo que me baje ya. Entonces, hasta ahí hemos enseñado el Evangelio de Marcos y lo hemos organizado. Yo espero que usted aprecie y vea cómo nosotros no estamos forzando nada, nosotros estamos viendo lo que hay ahí y lo estamos sacando. Eso es lo único que estamos haciendo. Para concluir, Cristología quiere decir el estudio de la persona de Jesús. Para concluir este material sobre el libro de Marcos, vamos a resumir lo que hemos encontrado y lo que hemos aprendido para organizar nuestras ideas. Sabemos de la fe bíblica que se ha revelado por las Escrituras. Sabemos que el Dios de Israel tenía unas características específicas, a diferencia de cualquier otro Dios o dioses que la gente creía en su tiempo del primer siglo o antes. Y estas características son bien marcadas o específicas en lo que vemos en la Biblia. ¿Qué hace a Dios ser el Dios de Israel? Y no todas las otras deidades o las otras entidades del politeísmo. El politeísmo quiere decir muchos dioses. No todas tienen estas mismas características. Esto es lo que hace al Dios de Israel bien particular. Lo que creían acerca de él era
de forma resumida voy a decir solo 4, pueden ser más, pero voy a dar solamente 4. Que Él era el creador de la creación. ¿Okay? Usted puede poner con esa, yo a veces lo uno, el creador y sustentador de la creación. Pero lo podemos poner 1 y 2. Él es el creador y número 2, él es el sustentador. Y eso de por sí encierra un principio bien poderoso, porque en el tiempo de Jesús y antes no todo el mundo creía que había un solo Dios. Pero si existían dioses, cualquiera que sean sus nombres, no todos se identificaban con la creación, ni tampoco que los dioses tenían una relación positiva con lo que creaban. Y esto es sentido común. El mundo, desde que tú naces, quizás nosotros no estamos tan conscientes de esto ahora porque ahora estamos mucho más cómodos, pero desde que tú naces hasta que tú mueres, el mundo se siente como bien hostil. No se siente como un lugar bueno. Los griegos creían que la meta de existir es escapar de este mundo. Por eso ellos hasta patrocinaban como positivo el suicidio. Ellos pensaban que eso era lo más alto de espiritualidad, porque escapar. Entonces el gnosticismo, por ejemplo, decía que tú tienes que abstenerte de cualquier placer o contacto con la naturaleza, porque de esa manera purificas tu espíritu, porque la creación es mala. Y otros decían que como la creación es mala, hecha por un Dios malo, lo que tú tienes que hacer es olvidarte y perderte en los placeres de este mundo, con tal de que tu alma sea satisfecha, porque eso no afecta a tu espíritu. Entonces, habían diferentes creencias. Otros pensaban que la creación estaba en una continua evolución de destrucción y recreación, como decir morir y nacer de nuevo, morir y nacer de nuevo, y creían que así era el mundo. Y otros pensaban que habían diferentes, lo que le llamaban emanaciones, que son como diferentes dimensiones, y este mundo creado era solo una de esas dimensiones. Habían diferentes dimensiones, entonces tú lo que hacías era que tenías que pasar de una dimensión a otra dimensión hasta acercarte al supremo Dios. Pero en cada una de esas dimensiones hay diferentes dioses. Habían diferentes creencias. Lo que hace el Dios de Israel en particular es que, a pesar de que era contraproductivo o no necesariamente sentido común, porque les estoy explicando que la creación era hostil, ellos siempre dijeron, la creación es buena. Dios es el creador de ella y Dios tiene una relación con esa creación. Él es el creador y sustentador de todo lo creado. Sí. Si usted quiere ver, si usted quizás piensa, ¿y qué me importa a mí eso? Bueno, tú tienes que ver que tu fe cristiana esté basada, y tienes que saber que la palabra enseña que Dios, el Dios de Israel, que fue revelado en Jesús, es el creador y que sustenta todas las cosas. En el cristianismo muchas veces se meten ideas griegas o filosóficas dentro de la misma fe y la gente no se da cuenta. Usted conoce cristianos que piensan que todo es pecado, ¿me entiende? O sea, todo lo que involucre cualquier tipo de placer, deleite, gozo, alegría o cualquier cosa que te conecte mucho al mundo. En la Biblia es el sistema, pero ellos ven el mundo como cualquier cosa que sea de la creación, lo ven como negativo, como pecaminoso. Tú no puedes correr bicicleta, por eso es pecado. No puedes jugar soccer, te vas al infierno, ¿me entiendes? O sea, literalmente están diciendo como que el mundo, lo creado, es malo. A la playa, olvídate, ahí te traga la tierra del juicio de Dios para caer sobre ti. O sea, ellos ven como que las cosas son malas, ¿verdad? Entonces, es una idea no bíblica. El mundo es de Dios y el mundo es bueno, la creación es buena. Dios creó y dijo, es bueno. Entonces, Dios sustenta todo lo creado, y lo que hay hostil o negativo es porque se introdujo una cosa que se llama pecado, que abrió las puertas a fuerzas espirituales de maldad, que a través de nuestra maldad pues se está haciendo daño en lo creado, pero no era la intención de Dios que hubiera enfermedad, pecado, muerte, maldición. Esas cosas son intrusos, pero Dios promete que va a restaurar la creación, una nueva creación, va a acabar el pecado, va a acabar la enfermedad, va a acabar la maldición y va a destruir la muerte. Dios lo promete, porque la creación es buena. Por eso tenemos que nacer, vivir, honrar nuestra vida, disfrutarla
y preservarnos para el mundo venidero, porque va a ser en este mundo transformado donde vamos a pasar el resto de la eternidad. Hay gente que cree que nosotros vamos a estar en el cielo, flotando con nubes, como con arpas, porque hay que escapar de este mundo. No, la Biblia dice que vamos a resucitar en un mundo transformado, cielo nuevo y tierra nueva, con cuerpos glorificados. So, Dios va en este mundo recrearlo, transformarlo, adornarlo, quitarle las cosas impuras que han entrado por el pecado, y lo va a hacer nuevo para que permanezcamos eternamente en esta creación, reinando con Jesús en gloria. Mientras tanto estamos esperando eso todavía no ha pasado, ¿ok? El comienzo de eso fue Jesús en su resurrección. En su cuerpo glorificado destruyó la muerte, la maldición y el pecado en él, y los que están en él están cosechando las primicias, lo primero de eso. Pues ya el pecado se supone que se acabe para nosotros, por eso nuestro espíritu está redimido, tiene comunión con Dios. Todavía quedan impurezas en nuestra mente, pero ahí tenemos la palabra, con la palabra estamos quitándonos esas impurezas, y eventualmente un día el cuerpo va a ser transformado, glorificado, semejante a la gloria de Jesús. So, las promesas de Dios ya están comenzando y ya nosotros estamos participando de ellas. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y sustentador de lo creado. So, nosotros tenemos que abrazar el mundo, creer que Dios puede utilizar lo bueno de él para preservar cosas eternas y no abstenernos de participar. Hay muchos cristianos que la mentalidad es que destrúyelo, olvídate, si Dios lo va a destruir de todas maneras, ¿verdad? Y entonces matan las plantas, desprecian los animales, las cosas que son de la creación las desechan, you know? Y tienen esa mentalidad de que el mundo de todas maneras se va a destruir. Usted no ve, muchos de los cristianos les encantan las películas apocalípticas, todo lo que sea el fin del mundo, Independence Day, díganme cuáles son, Independence Day, The Day After Tomorrow, todos los años sacan una, no se haga. Left Behind, todo lo que sea destrucción, ahí primera fila los cristianos están ahí. Gloria a Dios, ahí está, eso es. Porque es como que quieren ya que se acabe todo, que venga el juicio de Dios ya y destruya el mundo. Tienen la mentalidad que el sistema, el planeta, todo el mundo es malo y Dios lo tiene que destruir. No, Dios lo va a transformar, Dios lo va a recrear. Y no se supone que tú quieras escapar, se supone que tú quieras que Dios establezca a través de este mundo una herencia eterna para ti. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y dejar de estar gozándonos de las cosas que Dios quiere destruir. La enfermedad, el pecado, la muerte, la maldición no son parte del plan de Dios. Es un intruso. Y Dios en Cristo está tratando de utilizar su iglesia para nosotros ser la primicia, dar un testimonio. Podemos ser libres del pecado recibiendo salvación. Podemos ser libres de la carne y el sistema pecaminoso con el poder del Espíritu Santo y la palabra. Y podemos participar de una nueva creación y hasta destruir la muerte para siempre, porque la muerte ya no se enseñorea sobre el cuerpo de Jesús. Y nosotros estamos conectados a ese cuerpo. Y en fe creemos y morimos en esperanza de que no vamos a permanecer muertos, solo vamos a dormir y un día nos vamos a despertar con un cuerpo recreado. Amén. ¿Hay conmigo hasta ahí? Entonces, ese es el Dios bíblico, creador y sustentador. No solamente Dios crea, sino que tiene una relación con lo que creó. Entonces, Él está sustentando. Por eso es que dice la Biblia, todo lo que respire, alabe al Señor. Porque Dios te creó y te sustenta. Tú estás aquí por la voluntad de Dios. El pajarito está aquí por la voluntad de Dios. Los animales, todo lo que Dios lo está sustentando. Usted quiere ver un milagro, vea el Nature Channel. Nature Channel, ¿qué se llama? No History, el de los animales. Animal Planet. Vea Animal Planet. Y usted ve, yo desde chiquito veía con mi abuelo le gustaba ver eso, a mí no me gustaba verlo, pero cuando mi abuelo lo veía no me quedaba otra, tenía que verlo. Y mi abuelo decía, mira el león, y yo pues lo miraba y después me sorprendía y decía, wow, como si siempre los animales o encuentran alimento. No importa cuánta sequía haya, cuánta destrucción, cuánto fuego hay, es como si milagrosamente siempre se escapan, ¿verdad? Y cada animal tiene sustento. Y cada animal consigue vida. Y es casi como si fuera un milagro. Es la intervención de Dios, porque Dios es el creador y sustentador. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Dice, mire las aves, el Padre Celestial las alimenta. El pajarito todas las mañanas sale de cero. El pajarito no está ahorrando gusanitos dentro de esto.
Él empieza de cero, en bancarrota. Todos los días él empieza en bancarrota y por fe sale y siempre aparece su comidita para él y para sus pajaritos. Y él dice, mira las aves del cielo. Si el Padre Celestial hizo provisión para él, no hará por mucho, no valen ustedes mucho más que los pajaritos. Porque estás amontonando y cuidando que no se me robe, Dios te va a proveer. Siempre va a haber más que suficiente porque tú vales más que todos los pajaritos juntos. Pero entonces Jesús dice, hombres de poca fe. El problema es que tú tienes que cultivar una fe de relación con Dios para que esa realidad tú la disfrutes. Amén. Dios es el creador y sustentador. Él crea y entonces está sosteniendo. Lo tercero es que Dios tiene un nombre divino. ¿Okay? Y cuando usted ve la palabra creador, quiere decir que Él es trascendiente y eterno. La palabra sustentador quiere decir que Él es soberano. Y el nombre divino quiere decir que Él es autosustentado. Cada atributo de Dios por la Biblia representa algo. Él es creador. Eso se traduce no solamente a que Él hizo todas las cosas. Él está por encima de todo lo que hace. Eso es lo que quiere decir trascendiente. Él está por encima de. Dios no está en el plano de lo que puede ser analizado como criatura o creación, porque Él es el creador. Él está por encima, Él es más allá. ¿Okay? En inglés la Biblia lo dice así, God is awesome. En español lo dice así, Dios es terrible, porque Él creó. Y eso es lo que literalmente quiere decir cuando dice que Dios es santo. Santo quiere decir que Dios está en una categoría y una clase que Él solo puede llenar, nadie más la puede llenar. Porque Él es el único que siempre ha existido y no necesita de nada para existir. Existe por su propio atributo, por su propio bienestar. En su autoexaltación está el bienestar de todo lo que Él crea. Pero Él no necesita nada de lo que creó para ser Dios. Él era Dios antes de crear y seguirá siendo Dios para siempre. Terrible es Dios. Entonces, santo es Él. Él es creador, Él es trascendiente, está por encima de Él. Sustentador, Él es soberano. Como Él aguanta y sostiene, tiene una relación que todo, con lo que creó, todo lo que pasa, Él es la suprema autoridad detrás de ello. Eso quizás es bien difícil para la gente entender y ver. Y por ejemplo, hay gente que me ha preguntado a mí, ¿por qué la Biblia dice que un espíritu malo vino de parte del Señor? ¿Right? ¿Nunca se ha preguntado eso? O cuando la Biblia dice, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Nunca ha visto eso? O sea, Dios manda a Moisés que le diga a Faraón, y después Dios endurece el corazón de Faraón para que el Faraón no haga caso de lo que Dios dice. Eso es lo que dice si lee la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Entonces Dios envía un ángel bueno para ayudar a Israel y después manda un ángel malo para que se oponga en contra del ángel bueno. ¿Right? Un espíritu malo de parte del Señor. Un espíritu malo de parte del Señor atormentaba a Saúl, y David, con la unción del Señor, echaba fuera el espíritu que de parte del Señor atormentaba a Saúl. Parece que Dios es esquizofrénico. ¿Right? Pero usted tiene que entender cómo leer la Biblia. Lo que está diciendo el mensaje de la Biblia, detrás de todo, y a veces no lo tomamos, es que Dios es soberano. Como Él es el sustentador de todo lo creado y todo lo que existe, nada puede pasar a menos que Él no sea la suprema autoridad detrás de ello. ¿Ok? Por lo tanto, la Biblia no quiere que tú jamás pienses que hay una fuerza de oposición a Dios que está por encima de Dios o al mismo nivel de Él. Si hay un espíritu de parte del Señor, quiere decir Dios lo permite, pero Él sigue siendo soberano sobre ello. Él tiene un propósito detrás de lo que está pasando. ¿Entiendes? Tú y yo, eso no es none of our business. Eso no te importa a ti cuál es el propósito de Dios. Dios dice, aunque te lo explicara, no lo vas a entender. ¿Para qué quieres? ¿Para qué te metes de presentado? Porque Dios es eterno. Y Él está trabajando cosas eternas dentro del tiempo. Entonces quiere decir que si Faraón no pudo obedecer el mandato de Dios, es porque Dios lo permitió de esa manera, por lo tanto el Señor le endureció el corazón. ¿Ok? ¿Para qué? Para revelar la maldad de Faraón y para revelar su poder a través de su rebeldía. Porque a veces la Biblia sí nos dice por qué suceden las cosas. Pero lo que la Biblia está tratando de enseñar es que nunca creas que Faraón puede resistir a Dios por sus propios pantalones. Dios tiene que permitir que le resista.
Un espíritu malo que venga a anteponerse a los propósitos de Dios no puede venir por su propia gana. Dios tiene que permitirlo. Por lo tanto, Él siempre es la suprema autoridad. Entonces, por eso es que la Biblia dice cosas como que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios, conforme a su propósito, son llamados. ¿Ok? Eventualmente, las cosas que Dios permite, Dios tiene propósitos detrás de ellas y van a revelar eventualmente su gloria. Si usted ve toda la Biblia, hay un archienemigo que quiere oponerse en contra del propósito de Dios y está tratando de distorsionar todos los propósitos de Dios. Se conoce como el enemigo, el opositor, Satanás, right? Sin embargo, el diablo, si usted estudia cuidadosamente, el diablo lo único que hace en toda la Biblia es cumplir los propósitos de Dios. Si el bruto cree que él va a ganarle a Dios, pero Dios ya hizo preparación para todo lo que él trate de hacer, porque eventualmente él puede transformar lo que le hace malo, transformarlo para bien y restregárselo en la cara, y se sigue llevando la obra. Por eso Pablo dice, todas las cosas fueron por él hechas y para su gloria, sean principados y potestades, lo presente y lo porvenir, todo fue hecho para su gloria, de él, por él y para él, a él sea la gloria. ¿Me entienden o no? El diablo trabaja para Dios, no, él no lo sabe, pero él está trabajando para Dios. En primera instancia trabajaba para Dios y al revelarse todavía sigue trabajando para Dios sin darse cuenta. Muchos están aquí gracias al diablo. Dale gracias a Dios por el diablo. Te dio bien duro y tú clamaste a Jesús y se cumplió el propósito de Dios en ti. El diablo no pensaba que eso era lo que iba a suceder, si no nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. Pero él no sabe que todo lo que él hace para mal, Dios lo torna para bien. Entonces, en última instancia, Dios es soberano. Todo lo que está pasando, al final, Dios lo va a utilizar para su gloria. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, ok, tú estás viendo en lo natural que los cristianos están siendo matados, tú estás viendo en lo natural que algunos están echándose en cárcel, tú estás viendo en lo natural que la iglesia está siendo perseguida, tú estás viendo en lo natural que parece que el César es el que está reinando, tú estás viendo en lo natural que parece que la destrucción y la muerte de Jesús está cayendo en ridículo. Pero Juan dice, mira el mundo espiritual, ¿quién está reinando? El Cordero. Y Él abre los sellos y todas esas cosas malas que pasan, Él está en control detrás de ella. Él es el soberano. Y eso que tú viste en la tierra que fueron crucificados, en los lugares celestiales, dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Aún lo que sufrieron en la tierra, Dios lo utilizó para su gloria. Y ahora son reyes y sacerdotes para Dios. Son todas las cosas, aún las negativas, que tú no puedes comprender lo natural, como Dios es sustentador y soberano, Él permite que parezca una derrota, pero en verdad es parte de su victoria. Amén. Y eso es lo que le da a Dios más gloria, en verdad, si usted se pone a pensar, es lo que le da a Dios la gloria más grande. Si Dios transmitiera, demostrara su victoria y su gloria como lo hacemos todos nosotros, Dios sería tan bueno como nosotros. No sería muy bueno, ¿right? Si Dios te restregara en la cara su poder, Él sería como tú y yo. Pero recuérdate que Él es santo, ¿right? Él es trascendiente. Él revela su gloria y no se la restrega en la cara a nadie. Los que tienen fe, los que creen, los que lo quieren intimidar, a ellos le comunica sus secretos y ellos comparten su sabiduría. Y por eso es que tú le adoras libremente, sin que Dios te fuerce. Tú le adoras porque le comprendes y dices, gracias Señor, la verdad que tú eres hermoso, tú eres bello, qué humilde, qué manso tú eres, qué puro tú eres. Libremente, voluntariamente yo me cedo a ti. Y esa es la clase de personas que Jesús quiere que le sirvan y trabajen para Él. Gente que le aman de corazón. No que simplemente se postran porque no le queda otra, porque el poder de Él lo fuerza a hacerlo. A ver. Si Jesús viniera y demostrara su gloria aquí, hoy, todos se postraban. Pero Él quiere que sea por fe que te postres. Porque lo ves en tu corazón. Esa es la adoración que toca su corazón. ¿Entienden? ¿Lo entienden o no? Es como Eva le dice a Adán, mi amor, ¿me amas? ¿Qué le dice a Adán? Pues claro, mi amor, aquí no hay más nadie, te tengo que amar. Si cuando hay elección, hay preferencias. Cuando hay opciones y alternativas, entonces la decisión se vuelve más valiosa. Tú eres especial porque Dios te escogió a ti. Dios es especial porque tú lo escogiste a Él. Tú tenías alternativas, presiones, pero tú escogiste a Él por encima de todas ellas. Esa prioridad es lo que hace tu adoración especial para Dios. ¿Me siguen?
Él es el creador, Él es el sustentador. Creador quiere decir que está por encima, trascendiente. Sustentador quiere decir que es soberano, Él está en control. Él tiene, número 3, un nombre divino. Eso lo hace a Él autosustentado. Su nombre divino es Yahweh, que traducido es yo soy, o yo soy el que soy. O las diferentes versiones de Apocalipsis también son válidos. Yo soy el que seré, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy. Todas esas versiones son válidas del nombre de Dios. Pero el nombre revela que Él no puede ser definido. Él es autosustentado, quiere decir que Él es indescriptible. Él no puede definirse, yo soy. I am. Sin explicación, sin teoría, sin definición. I am, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy, ¿qué tú eres? Yo soy. Tell me whatever you need, I am. Lo que sea que tú necesites, yo soy. Sanidad, yo soy Yahweh, tu sanador. Yo puedo ser tu sanador. Provisión, yo soy Jireh, el que provee. Y cuando termine de hacer todas esas cosas, todavía yo soy. Las cosas que todavía no te has imaginado, todavía yo soy eso. El que era, el que es y el que ha de venir. Ese es lo que el nombre divino significa. Entonces, Dios no quiere que lo reduzcas a una definición. Por eso Dios dice que no quiere que lo manipules tampoco. En el tiempo de Moisés, los dioses, tú tenías un ídolo, y entonces con ese ídolo tenías el nombre del Dios, y con eso tú hacías un encantamiento, y pronunciabas ese nombre de diferentes formas, y podías hacer que ese Dios hiciera lo que tú quisieras. Entonces Dios le dijo a Moisés, no, quítate los cansados, donde tú estás en tierra santa, y yo soy el que soy. Traducción, tú no me puedes manipular a mí, yo me revelo a ti. Y yo te digo lo que te quiero revelar. Y entonces Moisés aprendió el secreto del nombre secreto de Dios, el nombre divino de Dios. Ese nombre es personal y es lo que está detrás de la identificación de quién Dios es. No qué Dios es, eso es imposible de saber. ¿Quién es? Es personal, es individual, tiene una identidad divina. Se conoce como Yahweh. Y lo último es que Dios es digno de adoración. Eso es lo que separa a Dios de todo lo demás. ¿Okay? En un momento que Dios crea, Dios establece que tiene que haber una relación entre lo que creó y Él, entre lo que depende de Él y lo que es autosustentado. Dios crea y ahora todo lo que Él creó depende de Él. Él no depende de lo que creó. Pero tiene que haber una relación, como Él lo va a sustentar. Entonces, lo que Él creó es limitado, Él es eterno. Lo que Él creó depende de Él para existir. Él no depende de lo que creó, Él es autosustentado. Él existe por su propia gloria. ¿Cuál va a ser la relación entre la creación y el creador? La relación tiene que ser una de adoración, honra. Por eso, el único que es digno de adoración es Dios. En la Biblia, la adoración es algo exclusiva para Dios. Los ángeles no reciben adoración. El único que puede ser adorado es Dios. Esas 4 cosas: creador, sustentador, nombre divino y digno de adoración. Son las 4 cosas que caracterizan al Dios de Israel. De por sí, estas 4 cosas siempre habían permanecido en un misterio, porque Dios es creador, ok, pero Él está por encima de está fuera de eso. Yo en verdad pues no lo puedo conocer. Él se tiene que revelar y casi nunca hace eso, ¿right? Él es sustentador, Él es el soberano, Él está detrás de todo, pero yo no entiendo cómo es que todo obra para bien, no entiendo de qué manera esto va a cumplir sus propósitos, de qué manera un pueblito de nómadas girando, dando vueltas, de qué manera eso va a cumplir el propósito. No entiendo. Él me está sustentando, sí, pero se mantiene como oculto sus propósitos. El nombre divino peor, porque Él es yo soy el que soy. Yo no puedo ni pronunciar su nombre. Era una regla que ellos tenían, no pronunciar el nombre de Dios. El nombre de Dios es secreto. Solo el sumo sacerdote sabía la pronunciación correcta y una vez al año lo pronunciaba en el lugar santísimo. Y de año en año, cuando él se iba a morir, se lo pasaba al próximo sumo sacerdote y era el único que sabía la pronunciación correcta. Nadie sabía cómo declarar el nombre de Dios. Por eso es que hasta el día de hoy, Yahvé, Yahweh, Yah, no sabemos. Lo más cerca de la pronunciación correcta del nombre de Dios es Yah, aleluya.
Ya. Ale, alabanzas a Ya. Ya es lo más cerca, pero no sabemos la pronunciación completa. So, el nombre divino eventualmente se perdió. Como en hebreo no hay vocales, son silenciosas, solo hay consonantes. Por eso es que el nombre divino es I-H-W-H. Pero ¿dónde está la A de Ya o la E de V? No sabemos. Yahweh, Yahvé, no sabemos, porque se perdió la pronunciación. Entonces, por eso es que usted ve en las traducciones que como el nombre secreto no se puede pronunciar, en vez de poner Yahweh, las iniciales o las vocales para la pronunciación, ponían Adonai. Adonai quiere decir el Señor. Donde quiera usted leer la Biblia Adonai o el Señor, ahí es donde va la palabra Yahweh, el nombre divino. Como no se podía pronunciar, era secreto y era divino, en forma de honrar, aun cuando estaban escribiendo no ponían el nombre, ponían el Señor. ¿Me entienden? ¿Sí me están siguiendo? Entonces con el tiempo, como las traducciones ponían Adonai, a veces ponían Adonai Yahweh, a veces se confundían las consonantes y ponían los dos nombres y salió un nombre híbrido que es Jehová. Jehová es un disparate. Jehová no es el nombre de Dios. Jehová es una confusión de traducción porque la Adonai se mezcló con Yah. Señor se mezcló con el nombre divino y en la traducción mezclaron las vocales y salió esa confusión. Por eso es que todas las traducciones modernas no lo dicen. ¿Ok? ¿Están aprendiendo algo? Entonces nosotros alaba a Jehová, alaba a Jehová. Yo lo digo también. Dios sabe que nosotros somos ignorantes. Y Dios sabe que le estamos hablando a Él. Pero en verdad, si usted se pone a pensar, cuando yo tengo oportunidad, yo siempre cambio eso y digo Señor. Porque es un error. No es el nombre divino de Dios. Es un disparate. Entonces, hasta mi misma Biblia dice ese disparate. Es un error de traducción. Señor es lo que dice ahí en el original y es representario o reemplazando el nombre divino de Yah. La traducción correcta es Yahweh o Yahvé. Y como ya nosotros no tenemos esa tensión judaica, nosotros no tenemos que estar poniendo Señor. Nosotros sabemos que es Yah, que es el Señor, el yo soy, el gran yo soy. ¿Okay? Él es digno de adoración, el nombre divino, Él es sustentador y creador, son los atributos del Dios de Israel. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Todo lo que hemos dicho hasta ahora en Marcos, curiosamente, son cosas donde estos atributos divinos se le aplican a Jesús. ¿Cómo lo hacen? Por la Biblia. No nos dice explícitamente Jesús es Dios, y hemos explicado 1000 veces por qué. Porque no quieren que confundan que Jesús es el Padre. Pero meten a Jesús dentro de la identidad divina o estas cosas que son características exclusivas del Dios de Israel, por la Biblia se los atribuyen a Jesús. Porque la Biblia dice Jesucristo es el Señor. Lo que están diciendo es Jesucristo es Yahweh, right? En Marcos dice de esta manera, principio del Evangelio, las buenas noticias de Dios, de Jesucristo, Jesús el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito por el profeta, aquí yo vengo mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino de ti. Dice, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, de Yahweh. Juan el Bautista, en el espíritu y poder de Elías, va a preparar el camino de Yahweh. Y todo el libro de Marcos tratando de demostrar que Jesús Cristo, Jesús el Mesías, es Hijo de Dios. Y Hijo de Dios significa más que Hijo de David. Hijo de Dios significa es Yahweh mismo. El Señor, Jesús el Mesías es el Señor. Pues esa es la gran declaración bíblica. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros que hemos creído que es una fórmula mágica, dilo, Jesucristo es el Señor y ya. Es que estoy diciendo, si tú creyeres en corazón la revelación de quién es Dios en la persona de Jesús y comprendes como Jesucristo es Yahweh,
Y eso se demostró al resucitar de entre los muertos, haciendo lo que solo Dios puede hacer. Entonces el Espíritu Santo te está abriendo el entendimiento para que tengas relación con el Padre a través de Jesús. Por eso eres salvo. Qué hermoso, ¿verdad? Pero Jesús dice en Marcos, a 30, 60, al 100 por uno. Todos tenemos una medida de eso, porque eso es una verdad tan profunda que vamos a estar toda la eternidad disfrutándola. ¿Right? Yo empecé y yo no sabía. Yo confesé, recibí salvación, el Espíritu Santo entró en mí, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, no entendía la profundidad. Son años y años de meditar en cómo Jesús se revela a través del Espíritu Santo, cómo Él pertenece a la identidad divina. Yo tuve que meditar en eso, y entonces 30, 60, mi relación con Dios crece, porque más de Dios se me revela a través de la palabra. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué hace en el primer capítulo, verso 1? Está metiendo a Jesús dentro de la identidad divina, atribuyéndole a Jesús el nombre divino de Dios. Y después vamos a ver que todos los evangelios hacen eso y las cartas también. ¿Ok? El ejemplo clásico es... y hemos dicho varios ejemplos, pero el ejemplo clásico es Marcos 12:35. Marcos 12:35 y Marcos, ¿cuál es el otro? Marcos, creo que es 14. Marcos, bueno, vamos a ver el otro después, vamos a ver este primero. Marcos 12:35 dice: enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? ¿Ok? Porque hijo de Dios es un título mesiánico. Hijo de David es un título mesiánico que quiere decir que es hijo de David, porque el hijo de David es el Mesías, porque así lo prometió Dios en la Escritura. Le dijo a David, tú no me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir casa a ti. Pero tú eres un hombre de sangre, o eres un asesino, eres un loco. Tu hijo, un hijo tuyo saldrá de ti y él me construirá casa. Y él establecerá casa eterna y yo estableceré su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. El que construya la casa de Dios, la casa eterna donde Dios va a permanecer, en esa casa es que David se va a meter. Y toda la humanidad se va a meter en esa casa. Ese hijo de David es el Mesías, es el hijo de Dios. Dios va a ser su padre. Eso es una promesa de Samuel capítulo 7. Y todo de ahí en adelante, donde quiera usted leer la Biblia, como en Salmo capítulo 2, donde usted ve el título de el ungido o el Mesías, es el hijo de Dios, está hablando de el Mesías. Pero no sabían, por ejemplo, la gente pensaba que era Salomón, porque Salomón hizo un templo glorioso y se llenó de casas, pero no fue casa eterna, fue destruida. Y David no pudo entrar a la casa de Salomón. No era una casa, estaba hablando de una casa que iba a ser una nueva creación. Qué terrible eso, ¿verdad? O sea, literalmente, si queremos profundizar en esto, ¿quieren profundizar en esto? Esto está bien tremendo porque esto es Antiguo Testamento y sin embargo está bien profundo. Dice, tú no me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir casa a ti. Qué terrible. Y en esa casa tú te vas a meter. De ti va a salir un hijo. Y ese hijo me hará la casa eterna. Y yo estableceré su reino para siempre. ¿Okay? La casa es un linaje. Un linaje de una genealogía donde todos van a entrar en él. Es lo que está diciendo Jesús. Dios literalmente. Porque va a salir de ti un hijo. Eso es genealogías. Una descendencia. Y el que va a salir de tu descendencia, tú te vas a meter en la descendencia de él. ¿Lo cogieron? Que revolú. De ti va a salir un hijo y de ese hijo tú vas a meterte en su descendencia, en su genealogía. Y esa va a ser la casa eterna donde yo voy a permanecer para siempre. Y ese hijo va a establecer el reino. Ya está Dios profetizando. El que salga de ti no puede ser un hombre común y corriente para construir una casa eterna donde todo el mundo se pueda meter y esa casa sea una genealogía para que sea una descendencia. Ya está prometido en la Biblia. Estúdialo en Samuel capítulo 7. Capítulo 2, verso 7. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa descendencia, esa genealogía,
Es lo que estaban esperando la gente, que viniera el hijo de David, que es hijo de Dios, que va a ser el Mesías. Lo que no sabían es que hijo de David, hijo de Dios, era el Señor mismo en la humanidad de Jesús. Mira lo que se dice. ¿Cómo dicen las Escrituras? Dijo Jesús, que el Cristo, el Mesías, es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Dijo el Señor a mi Señor. David dijo el Señor a mi Señor. Right? Ese Señor que supuestamente es hijo de David es el Señor de él. ¿Cómo su hijo va a ser su Señor? Si Señor es Yahweh mismo. Jesús no contestó, porque es un misterio, es una revelación que tú tienes que recibir, porque Jesús está hablando de él mismo. Jesús era hijo de David porque venía de su descendencia, pero él era el Señor mismo, creando una nueva descendencia, una genealogía, que es la casa donde Dios va a habitar eternamente, que va a establecer su reino, y en esa casa todos nosotros nos vamos a meter, y David mismo se va a meter, y por eso es que él es el Señor. Hijo de David era más que simplemente descendiente de David, era el hijo eterno de Dios, que era el Señor mismo. Que revolú, ¿verdad? ¿Verdad que está tremendo? Sí, eso es algo bien confuso. Por eso es que la Biblia lo tiene que poner de cierta forma, con escrituras, con lenguaje apocalíptico, simbólico, para que tu mente lo pueda captar esta verdad, que es profunda. ¿Están vivos? La otra escritura es Marcos, capítulo 14, verso 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo, yo soy. La gente brinca, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dice, ¿qué más necesidad? Hay dicho blasfemia. Ok, ¿por qué dijo blasfemia? ¿Porque él dijo que él era el Mesías? No. Ya. No, la blasfemia no es que él dijo que él era el Mesías. Eso no es pecado, decir que él era el Mesías. Puede que él sea el Mesías, ¿verdad? Puede que sea el Mesías. Había montones de personas que reclamaban que era el Mesías. El hijo de David, el hijo de Dios. Hijo de Dios es un título mesiánico, porque viene de David, y Dios prometió que iba a ser su padre. La blasfemia fue, no que unió Salmo 110 con Daniel capítulo 7, porque está citando ese mismo verso que les expliqué. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y unió Daniel capítulo 7 cuando el Hijo del Hombre viene en las nubes de poder y recibe poder, gloria y honra. Cuando la gente dice el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, la gente cree que es que Jesús está bajando de las nubes para la tierra. Pero no, eso es Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre está subiendo de la tierra a los cielos. Y está viniendo en las nubes al anciano de día, y del anciano de día está recibiendo poder, gloria y honra. Lo mismo que Jesús dijo que debemos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan de cada día, pero no nuestra ofensa como también nosotros perdonamos al que lo ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén, ¿verdad? No, dice, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Esas tres cosas que Jesús oró, que le teníamos que dar al Padre, es las que el Hijo del Hombre recibe del anciano de día. El Hijo del Hombre las recibe, poder, gloria y honra. Ese es el que va a recibir el reino. Entonces Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre en el capítulo 7 va a recibir poder, gloria y honra, sentándose en la diestra de la majestad, como está profetizado en Salmo 110, y ahí es que todos los enemigos van a ser postrados. Y literalmente lo que Jesús está diciendo, cuando ustedes me maten en la cruz, se va a cumplir Salmo 110 y Daniel capítulo 7. Eso en lo natural parece una muerte, pero literalmente ahí el anciano de días, que es el Padre Celestial, le va a dar a Jesús el poder, la gloria y la honra para que construya la casa eterna de Dios.
que somos tú y yo. ¿Entiendes? Están vivos. ¿Cuál es la blasfemia? ¿Que él dijo que era el Mesías? No. La blasfemia es que dijo, yo soy. Una abreviación o una versión del nombre divino. Lo que está diciendo es, yo soy ya. ¿Entiendes? Y ese es el misterio que todo el libro está revelando, que Jesús el Mesías, Hijo de Dios, era el Señor mismo en la humanidad de Jesús. ¿Lo vieron? Por eso dijeron blasfemia, este se cree que es Dios. Entonces aquí tenemos dos ejemplos y hay muchos más, como cuando él dice el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre, Daniel capítulo 7, es Señor, es Yahweh, es Señor del día de reposo. ¿Qué puede ser más grande que el día de reposo? El Señor mismo. Hay otros ejemplos de esto, pero estos son algunos para que usted pueda ver que en Marcos el nombre divino de Dios, el nombre secreto de autosustentado, el nombre Yahweh de yo soy el que soy, se le atribuye a Jesús. En forma, ¿verdad? En forma de código, en forma parabólica, porque los dos ejemplos son escritura. No sé si se percataron de eso. El primer ejemplo y el segundo está citando versos o aludiendo a verdades bíblicas. Esta verdad no se puede comprender con facilidad. Las dos están citando Salmo 110 y la última está citando Salmo 110 con Daniel capítulo 7. El misterio de quién es Jesús se tiene que entender con la Biblia. Para que tú veas que ya en la Biblia, toda la Biblia había encerrado este misterio, pero no falta que Dios vino en la persona de Jesús para revelar este secreto a los hombres. De que Jesús el Mesías, Hijo de Dios, era Yahweh mismo en la carne humanamente. ¿Ok? ¿Sí o no? Esa es la Biblia, eso es lo que la Biblia enseña. Tenemos que aprender a cómo la Biblia habla, cómo la Biblia lo organiza, cómo la Biblia lo establece. Entonces, esa es una, ¿verdad? La otra es que Él es digno de adoración. Esa es mucho más sutil todavía. Esa yo se las di cuando Jesús habló con el joven rico. Cuando Él habló con el joven rico, le dijo, cumple todos los mandamientos, pero le dijo todos los mandamientos que tenían que ver de hombre con hombre, los últimos 5. No les dijo los primeros. Los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Son los mandamientos de adoración a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Right? Y no tendrás dioses. Tienes que guardar el sábado, porque es el día del Señor. ¿Right? Todos esos mandamientos está hablando de no tomar el nombre de Él en vano, que es el nombre divino, y de honrar al Padre y a la Madre, que es una versión de honrar a Dios también, porque Él es el Padre de Israel. ¿Right? Él es el Padre, lo que quiere decir es la fuente. Él es la última fuente, hay que honrarlo. Todos esos primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios directa. Los mandamientos de adoración, porque amar al Señor con toda tu fuerza es adorarle con todos sus mandamientos. No tener ídolos es no adorar otra cosa sino Él. Guardar el sábado, tú practicas la adoración a Dios ese día, manteniéndolo sagrado y consagrado para Él solamente. No tomar el nombre de Dios en vano es no solamente no maldigas el nombre de Dios, es no digas que tú le perteneces a Él y lo niegues con tus acciones. Vive santo como Él es santo. Esos mandamientos Jesús no los mencionó. Él le dijo todos los mandamientos que tienen que ver con los hombres. No matarás, no codicies bien la mujer de tu prójimo, todo lo que tenía que ver con hombre y hombre. ¿Por qué Jesús omitió los primeros mandamientos? ¿Right? Jesús lo dijo en la primera frase. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Es como eso diciendo, ¿tú entiendes realmente lo que estás diciendo? Te voy a dar la revelación. ¿Tú quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes. Si toma tu cruz y sígueme. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme a mí.
So, al seguir a Jesús, estás adorando a Dios. Estar con Jesús es guardar el sábado, es no tener ídolos, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, es literalmente no tomar el nombre de Dios en vano. Seguir a este Jesús, literalmente es adorar a Dios. ¿Cómo seguir a un hombre puede ser adorar a Dios? Porque esto es más que un hombre. ¿Lo están cogiendo? Este hombre es digno de adoración. Todos los mandamientos se cumplen en su persona. So, indirectamente, no es abiertamente, eso no está tan claro. Yo te lo estoy haciendo claro porque te lo estoy interpretando. Pero no ves todas las vueltas que estoy dando para interpretártelo. ¿Me entiendes? Se está en secreto, en otras palabras. Pero yo no estoy forzando el texto. Yo te estoy diciendo, esto está ahí en la Biblia. Jesús dice, literalmente Jesús dice, todos los otros mandamientos, no menciona los primeros. Jesús es el que lo hace, no yo. Y él es el que está infiriendo indirectamente, seguirme a mí es cumplir los primeros mandamientos. So, ¿qué quiere decir? Que ahí indirectamente está diciendo que lo que es adorar a Dios se ha transformado ahora en la persona de Jesús. Adorar a Dios ahora es conocer a Jesús, seguir a Jesús, imitar a Jesús y creer en Jesús. Right? Porque adorar a Dios era ir al templo y hacer sacrificios. Y en el templo, con los sacrificios, Dios perdonaba tus pecados. Pero Jesús ni iba al templo. Jesús por ahí estaba perdonando pecados. Como decir, ya no necesitamos un templo. Porque el verdadero templo era Él y su cuerpo. Porque el Padre habitaba en toda su plenitud en su humanidad. Literalmente Él era uno con el Padre. El Señor y yo uno somos. Entonces Él estaba perdonando pecados, como diciendo, lo que se hacía en el templo, ahora se hace en la persona de Jesús. ¿Y qué es lo que se hace en templo principalmente? Adorar. Ahora se adora siguiendo a Jesús. No es obvio, no es tan claro, hay que interpretarlo. Ahora, un versito por aquí, un versito por allá es una cosa, pero cuando todo el libro, de principio a fin, te está diciendo lo mismo, el argumento es más sólido. Entonces la adoración fue redefinida alrededor de Jesús, el nombre divino se le atribuye a Jesús, y los otros dos, que es creador y sustentador, los vamos a unir para que sea más fácil. Se clarifica al mostrar cómo Jesús tenía poder sobre la creación. ¿Quién es este hombre? Que el viento y la mar le obedecen. ¿Ok? Y hemos dado ejemplos de que ese verso de por sí, solito no está tan claro. Pero cuando pones el Antiguo Testamento, que es la cita indirecta de lo que está pasando cuando Jesús camina sobre las aguas y cuando calma la tempestad, ¿de qué está hablando? ¿Quién es el que pasa por el delante? Y no lo comprendemos, es Dios mismo. Y es una doxología, una adoración a Dios como creador. Se está adorando a Dios como creador. Y lo que está diciendo, cuando Jesús se movía en la tierra, teniendo poder sobre la mar y sobre el viento, y cuando nos sorprendía caminando sobre las aguas, eso era como cantar adoración a Dios. El Dios secreto se estaba revelando a través de Jesús. Literalmente estaba diciendo, el creador de todas las cosas tomó forma humana en Jesús, mostrando la relación eterna entre el Padre y el Hijo, y como Él tenía autoridad, soberano, tenía control. ¿Quién es este hombre que el viento y la mar le obedecen? Nos pasa por delante y nosotros no lo comprendemos. Todas estas cosas nos enseñan que Jesús pertenece a la identidad de Dios. Amén. Ahora usted puede ver que los ejemplos que hemos dado de creador, sustentador, el nombre divino y digno de adoración, ninguno de los ejemplos que hemos dado son ausentes de un trasfondo bíblico. Se necesitan escrituras antigotestamentarias en cada ejemplo para que la verdad se transmita. ¿Están vivos? El nombre divino, literalmente necesitamos Salmo 110 y Daniel capítulo 7 para interpretar los versos que atribuyen el nombre divino a Jesús.
creador y sustentador, necesitamos Job capítulo 9 y el Salmo 110, si no me equivoco, era el que estaba detrás de cuando Él calma el viento y la mar y camina sobre las aguas. Digno de adoración, necesitamos los mandamientos completos que estaban en el Antiguo Testamento, introducidos en la historia del joven rico para entender este verdad. Eso están diciendo, Jesús pertenece a la identidad divina, porque Él hace las cosas que solamente Dios puede hacer. Pero para entender eso hay que verlo por las Escrituras, para que tú entiendas cómo Él es literalmente uno con Dios, pero es una persona que tiene una relación con Él. Porque la otra versión de la moneda es que habían cosas que Jesús en su humanidad estaba limitado para comprender o hacer. ¿Ok? ¿Cómo entendemos esas limitaciones? Si Jesús pertenece a la identidad divina de Dios, no esperaríamos que Él estuviera limitado. La razón por la cual estaba limitado era porque era 100% un hombre. Eso quiere decir que Yahweh se hizo humano, si queremos tomar las dos cosas en verdad, aceptando limitaciones de hombres, sin dejar de ser divino. ¿Ok? Y Marcos, pues obviamente transmite eso. Un ejemplo es en Marcos 13, si no me equivoco. Déjame ver si lo tengo aquí. Yo creo que ese no lo tengo en mis notas, lo voy a tener que buscar aquí. Marcos 13, 32, ¿ok? Marcos 13, 32. Aquí vemos unas limitaciones de la humanidad de Jesús. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Cuánto es nadie? Nadie, dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí vemos que el Hijo tiene unas limitaciones, pero no las limitaciones de su naturaleza divina, las limitaciones de su humanidad. Al Hijo hacerse hombre, ahora está limitado. Es la única forma de reconciliar este texto. Si no, tendríamos que decir que el Hijo eterno es inferior al Padre, porque hay algo que el Padre sabe que el Hijo no sabe. Y el cristianismo de principio a fin nunca dijo eso. Bueno, hubieron 2 o 3 que se inventaron eso, que el Hijo es inferior, como un semidios, ¿ok? Pero la iglesia siempre condenó eso como herejía. Y la única forma de interpretar es que las limitaciones de Jesús no eran por su naturaleza divina, sino por su humanidad. Para que sea 100% hombre, tenía que participar de limitaciones, si no, no es humano. ¿Lo ven o no? Eso es otra de las verdades indirectas por las cuales yo creo que Jesús sí venía de María, para que tuviera verdadera humanidad. El verbo se hizo carne, quiere decir que entró al vientre de María y tomó de la humanidad de María, para que sintiera humanamente lo que los hombres sienten. Si tuviera una humanidad que no es humana, ¿cómo puede ser 100% hombre? Sería que está aparentándose el hombre, pero en verdad no es hombre nada, porque es Dios mismo disfrazado de hombre. Pero si Dios toma humanidad, entonces la humanidad que tiene realmente es humana. ¿Lo cogieron? La humanidad tiene limitaciones. Si es hombre, por eso podía morir. El Padre no muere en la cruz. Jesús, el Hijo Eterno, murió en la humanidad en la cruz, porque la humanidad le permitió tener limitaciones. Aquí vemos que el Hijo en su humanidad no sabe el día ni la hora. Pero ahí vemos que está hablando del Hijo en su humanidad y estamos viendo que está exaltando su eternidad y su deidad. ¿Por qué? Porque dice, nadie sabe. Nadie, ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? Nadie sabe. Pero dice, ni aún los ángeles que están en el cielo. Nadie en la tierra, entonces ni aún los ángeles que están en el cielo. Pero por encima de los ángeles está el Hijo. Ni aún el Hijo sabe. Porque ahora el Hijo tiene una humanidad que tiene limitaciones, sino solo el Padre. Aquí vemos que está teniendo que hay una diferencia entre el Hijo y el Padre. Aunque sea en la humanidad, por hacerse hombre con sus limitaciones, entendemos que por lo menos dentro de Dios siempre ha habido una distinción, que ahora se hace visible al Jesús tomar su humanidad. ¿Lo vieron? Entonces este es el misterio de la Biblia, que Jesucristo, porque entonces sin estas verdades caeríamos en lo solo Jesús,
que dicen que Jesús es el Padre, que dicen que Jesús es Dios. Nosotros no decimos Jesús es Dios. Nosotros decimos más técnicamente Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que es lo mismo, pero como la Biblia lo pone, representando que hay una relación eterna en Dios, que aunque nosotros humanamente no podamos comprender, al Jesús hacerse carne nos reveló esta verdad, para que nos acerquemos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo no es a lo loco, eso tiene un fundamento, es estamos honrando lo que la palabra enseña. ¿Usted no está contento que está honrando lo que la palabra enseña? Estamos aprendiendo cómo acercarnos a Dios ordenadamente, conforme a sus pactos, conforme a su revelación, como Él instituyó que lo hiciéramos. Y es hermoso saber que Dios es relacional. De hecho, tú y yo podemos decir hasta que se nos caiga la lengua, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero si tú no crees que Dios es relacional, tú no tienes contexto para entender ese amor en forma personal. Tú siempre puedes desconfiar, ¿right? ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es soberano. Tú no te puedes identificar con nada de eso. Él es amor, pero tú te dices que no me mate, que no se moleste. Pero cuando tú dices, ese Dios que es amor, siempre estuvo amando a un hijo eternamente, y esa relación yo la vi en la carne, y Él estuvo dispuesto a morir por el amor de su Padre, por amor por ti. Ahora ya es diferente, yo no puedo dudar de ese amor. Ahora creo y confío que si Dios es relacional y siempre ha sido relacional eternamente, lo que yo voy a disfrutar con Él por la eternidad es una relación. Y si murió por mí y derramó su sangre y me dio su espíritu, a pesar de que yo era un infeliz, un hijo de mi madre, un desgraciado, y me amó así y me está transformando, ahora me va a votar. ¿Verdad que no hace sentido? ¿Right o no? No hace sentido. Si ya te recibió y ya te aceptó y ya te amó cuando eras pecador, eso es lo que la Biblia dice. Si Jesús nos amó aún siendo pecadores, ¿cuánto más ahora no seremos salvos de su ira? Te aceptó y te amó cuando nadie te amaba, cuando ni tú te amabas, cuando tú eras un pecador, cuando tú ni le conocías, te amó, te dio su Espíritu Santo, te perdonó, te limpió, te levantó, y ahora que tiene una relación con Él, ¿te va a votar? Para eso fue que derramó su sangre, para que tú tuvieras esta relación con Él, y te está demostrando que esta relación no es algo nuevo, siempre había existido dentro del corazón del Padre, entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo revela su amor en tu corazón para que tú entres a esta relación divina. ¿Sí o no? No, o sea, a mí me hace sentido, no sé. ¿No creen? Yo creo que sí. No es lo mismo quedarse en la casa de un solo papá a quedarse en la casa de un padre con una madre. Hay un balance. ¿Es o no es? El que tiene la estabilidad y la capacidad de estar con una mujer, tú sabes que tiene la capacidad de tolerarte a ti. No hay nada que tú puedas hacer que ya no le hayan hecho. ¿Right? El testimonio de la relación invita a la confianza. Dios siendo eternamente en una perfecta unidad, porque es un amor perfecto entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese amor perfecto nos invita a confiar que lo que Dios reveló en la persona de Jesús es para que yo le adore y entre esta relación eterna. ¿Están aprendiendo algo? A mí me hace sentido. Entonces Dios es creador, sustentador, Él tiene un nombre divino y es digno de adoración. 4 atributos que indirectamente por la palabra la Biblia le atribuyen a Jesús en el libro de Marcos. Y hemos visto los ejemplos. Pero no solamente le atribuyen los atributos, sino que también vemos que Jesús tiene unas limitaciones que lo distinguen a Él como persona de Dios Padre. Marcos mantiene las dos cosas en tensión. Ahí lo vemos un ejemplo en Marcos, lo vemos en la cruz cuando muere,
Lo vemos en el bautismo cuando dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende. En la transfiguración dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Vemos que es una relación personal. Hay una distinción entre el Padre y el Hijo. La humanidad de Jesús permite que veamos eso. Este es el misterio. Podemos decirlo de esta manera. Los discípulos de Jesús fueron trinitarios de experiencia. Vieron a Jesús y pudieron decir, este es el Hijo eterno de Dios. Nadie puede tener una relación con Dios como Él la tiene, a menos que esta relación no siempre tuvo que haber sido real y siempre tuvo que existir eternamente. Ellos lo pudieron ver, porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Nadie puede caminar sobre las aguas como la Biblia lo profetiza. Nadie puede literalmente morir por todos nosotros y tomar todos nuestros pecados y perdonarnos. Nadie puede decir, tómate mi sangre, cómete mi carne y con esto vas a tener vida eterna. Humanamente nadie puede decir eso. Pero yo vi que el Padre le habló en el bautismo, y yo vi que el Padre le habló en la transfiguración. Mi mente no lo puede comprender, pero la Biblia me enseña cómo organizarlo en mi mente para entenderlo. Yo lo vi por experiencia, ahora lo dejo plasmado por la palabra para que otros lo entiendan y lo reciban por revelación. Y cuando Él sopló el Espíritu y yo lo recibí, sentí por el Espíritu Santo lo mismo que sentía cuando Él estaba humanamente al lado mío. Ahora entiendo que Él abrió el camino al Padre, y lo entiendo en una relación eterna por el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo experimenté en experiencia, pero ¿cómo yo lo explico en la Biblia? Tengo que darles escritura. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. El Hijo del Hombre se huyó al anciano de Dios y recibió poder, gloria y honra. Tengo que entenderlo por la escritura, como Jesús lo enseñó. Él es el que pasea sobre las aguas y me sorprende y yo no lo puedo comprender. Tengo que entenderlo por la palabra. Después, al final de esta clase de Cristología, yo le voy a enseñar cómo toda la Biblia, antes de que viniera el Nuevo Testamento, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya enseñaba toda la Biblia la Trinidad. Se lo voy a enseñar por la Biblia. Hay gente que no sabe que la Trinidad está en toda la Biblia. Se lo voy a enseñar cuando le enseñe el ángel del Señor. El ángel del Señor, que literalmente tiene el nombre del Señor en él. Obedece a mi ángel porque mi nombre está en él. Eso es Antiguo Testamento. El ángel del Señor que tiene el nombre del Señor y habla como Dios y recibe adoración. ¿Quién será el ángel del Señor que tiene el nombre del Señor y recibe adoración? El mismo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya estaba en el Antiguo Testamento, pero yo no lo entendía hasta que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Lo vieron? Entonces, cuando tú lo ves por toda la Biblia y lo ves en Jesús, entonces uno confía en la fe que nosotros predicamos. Por eso es que en el nombre de Jesús hay poder. No va a haber poder. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted no estaba diciendo, cuando era chiquito tenía un amigo que se llamaba Jesús. Y todo el mundo lo llama Jesús, Jesús. Y yo decía, wow, ese nene tiene el nombre de Dios. Y yo no me atrevía a llamarlo. Pero era un delincuente, traía armas y todo a la escuela. Y yo, ese delincuente con el nombre de Dios. No es decir Jesús. Es la revelación de quién es Jesús. Y es una revelación bien amplia, bien profunda, bien grande. Que Jesucristo es Yahweh, para la gloria del Padre. Esa revelación, cuando tú dices en el nombre de Jesús, y tú sabes quién estás clamando y quién es el que está invocando, entonces los demonios se sujetan. Porque ahí no pueden hacer nada. Con la revelación completa de quién Dios es, la persona de su Hijo eterno. Imagínate, ahí está el poder milagroso de Dios. Amén. Y estas clases están diseñadas para que cuando tú te llenes de tanta palabra y de tanta revelación, cuando tú vayas a alguien y tú digas, en el nombre de Jesús, tú sabes lo que estás hablando. Y el Espíritu Santo te puede usar con poder. Amén.
Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Tienen alguna pregunta? Algunas de las clases ya están grabadas y las vamos a poner para que usted las pueda repasar. Estamos en clase número 2. Ya terminamos la clase de interpretación de las Escrituras y de canon. Ahora estamos en la clase de Cristología y estamos enseñando quién es la persona de Jesús. Por Marcos, el próximo que voy a tomar es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a empezar por Mateo, vamos a ir por todos los evangelios, vamos a ir por todo el Nuevo Testamento y después vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, esta es la segunda clase. Pero como está grabada en video, usted puede repasar todo lo que hemos aprendido para que ¿sí están aprendiendo algo o no? A mí me gustan estas clases. A mí nunca me enseñaron nada de esto. Cuando yo me empecé a preguntar, pero ¿cómo Jesús puede ser Dios y entonces quién es el Padre entonces? Y la gente de la iglesia me dice, ¡ay, recíbelo por fe y ya! No chave más. Y era como que uno no se puede hacer preguntas. Y, ay, perdón, no quiero blasfemar a Dios. Pero yo me quedaba con la inquietud. Mira, tú lo que tienes que hacer es que es Padre. Pues está bien, yo lo creo. Pero yo no sabía que la Biblia lo explicaba y que había un orden. Yo no sabía eso, no me explicaban, ¿no? Entonces, saber lo que la Escritura enseña es hermoso. Te satisface las preguntas de la mente. Y es práctico. Cuando tú vas a orar, cuando tú vas a adorar, yo pienso constantemente en Jesús, que está permitiendo que yo pueda adorar al Padre. No es por mis propios pantalones, es por la obra de Jesús, la persona de Jesús, su sangre, su sacrificio. Él vino para abrirme el camino al Padre. Y el Espíritu Santo está aquí confirmando que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo no se va a mover para glorificar a ninguna persona que es un hombre humano común y corriente. Pero este es más que un hombre, es el Hijo eterno. Y por su obra, por su sacrificio, por quién Él es, por los atributos de su nombre eterno, Él me abrió el camino y ahora el Espíritu Santo glorifica a Jesús en nosotros. Yo me acerco al Padre con confianza por la obra redentora de Jesús, por su persona, por sus atributos, por sus méritos. Y recibo el amor del Espíritu Santo. Pero no es como que el Padre me quiere matar y pues Jesús se metió por el medio y por eso. No es así. No es eso, porque el Padre mismo fue el que nos amó y por eso nos dio al Hijo. Y el Hijo voluntariamente se cedió. Son eternamente tres personas que demuestran el amor perfecto, incondicional de Dios. Pero hay un orden. Y entonces yo tengo que honrar ese orden. Y por eso es que yo aprecio la persona del Espíritu Santo que está aquí en la tierra para revelar la palabra, para mostrar nuestros misterios y para darnos la intimidad que existe entre el Padre y el Hijo. Usted sabe que la Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en tu corazón. ¿Por qué dice? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti, revelándote el amor de Dios. Por eso es que nosotros siempre todo lo que hacemos es movernos en el poder del Espíritu Santo. Pues sí, no tienen preguntas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen duda?